Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe imos falar coa doutora Rosario Touriño do Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla sobre a saúde ocular. Imos ver en que se ten avanzado e cales son os problemas principais que se poden tratar neste centro, neste caso. Doutora, benvida, moi boas. Benvida, gracias. Pois imos comezar falando de vostede especialista na unidade de córnea, de trasplantes e de superficie ocular. Imos comezar falando un pouco dos avances que se deron nos últimos anos no que ten que ver co trasplante de córnea, porque cada vez nos últimos anos vanse facendo máis intervencións deste tipo. Explíquenos un pouquiño como evolucionou este campo. Muy bien. Bueno, en cuanto a los trasplantes de córnea, pues hace mucho que se hacen trasplantes de córnea. Se empezó al principio haciendo de todas las capas de la córnea, de todos sus tejidos. En la actualidad nos hemos especializado mucho y podemos hacer de las distintas capas de la córnea. De hecho, podemos hacer trasplantes en el que saquemos la parte anterior de la córnea solamente porque esté alterada esa zona. Podemos hacer trasplantes que abarquen la parte profunda de la córnea, sacando gran parte de la córnea, dejando solamente la capa posterior o endotelio y trasplantar esa zona. También podemos hacer trasplantes únicamente de la parte posterior, que es el endotelio, para aquellas enfermedades que afecten solamente a esa parte. Y últimamente se está desarrollando un tipo de trasplante simplemente que abarca una parte muy superficial de la córnea, que es la membrana de Bowman para ciertas patologías. Cando se chega a ter que intervir e chegar a un trasplante de córnea, que lesións pode ter? Bueno, las lesiones en las cuales hay que hacer un trasplante de córnea son todas aquellas que afectan obviamente a este tejido y que producen una opacidad o un daño. Es una de las causas más importantes. ¿Por qué? Porque esa opacidad o daño va a hacer que no podamos ver. La córnea es uno de los primeros cristales de todo el sistema óptico de nuestro globo ocular. Digamos que a córnea ten que ser totalmente transparente. Efectivamente, ¿no? Es un órgano que tiene que ser totalmente transparente para permitir pasar la luz. Hay otras zonas transparentes en la córnea también, pero esta es la primera. Si no está transparente no podemos ver, obviamente, ¿no? También hacemos a veces trasplantes de córnea cuando existen irregularidades en la córnea. Puede estar transparente, pero existe una irregularidad por una cicatriz en la periferia que produce un astigmatismo muy elevado y el paciente no puede ver y no se puede además adaptar ningún tipo de cristal ni de lentillas para que estas personas puedan ver. Entonces, en este caso también hacemos un trasplante de córnea. Non sei que complicación pode ter unha operación deste tipo, que ten algún risco importante ou son sinxelas, non o sei. Bueno, toda cirugía tiene un riesgo. ¿Vale? Ya solamente entrar en un órgano, en una parte viva del cuerpo, pues puede producirse una infección. Entonces, todas las cirugías tienen un riesgo. El riesgo va unido primero a la anestesia. Para hacer un trasplante de córnea tenemos que hacer un tipo especial de anestesia, que es ya sea una anestesia general, que podemos perder la vida con la anestesia, o bien una anestesia retrovulvar, que puede producirse como gran complicación que tengamos una expulsiva o una complicación importante, ¿no? Estas son las dos primeras antes de la cirugía. La cirugía pues conlleva una serie de riesgos, como podemos tener una infección, si la infección es grave podemos perder el ojo, y estas son las más importantes, las más graves, las más temidas por los cirujanos. Después hay otras pequeñas complicaciones que se pueden resolver. Bueno, pero está siempre todo controlado, sí, ¿no? Efectivamente. Digo, son complicaciones muy poco frecuentes, que se producen con una incidencia muy baja, pero cuando suceden, claro, no nos gustan ni al paciente ni al médico, evidentemente, ¿no? Pero es en un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Calquera persoa que presente algún dos problemas dos que estábamos a falar de córnea pode ser trasplantada ou hai que facer un estudio persoal de cada caso e en algunhas ocasións pues por algún motivo non se pode levar a cabo? Efectivamente, a veces los pacientes vienen pues demandando, que le han dicho que si se puede hacer un trasplante de córnea, pero hay que hacer un estudio general del globo ocular. Si nosotros tenemos un daño ocular grave dentro del ojo, como puede ser una atrofia óptica, que no va a haber,
si tenemos una retina totalmente dañada, por mucho que le trasplantemos la córnea, pues esa persona no va a ver. Aunque sí existen en esos casos trasplantes que se llaman terapéuticos, es decir, la persona puede no ver, pero tener dolor en el ojo producido pues porque tiene una córnea descompensada o tiene una córnea en mal estado, que le produce mucho dolor. En ese caso trasplantamos la córnea, pero simplemente para que el paciente no tenga dolor, no buscando ningún efecto óptico de mejora visual, y eso el paciente tiene que saberlo, claro, el paciente tiene que saber cuándo es candidato o no a un trasplante. No todos son candidatos a los trasplantes, la gran mayoría, pero no todos. Soluciona moitos problemas de cegueira, de pérdida de visión total, un trasplante? La ceguera que soluciona el trasplante de córnea es cuando tiene que ver con la córnea, la ceguera producida por la córnea, por las opacidades corneales, por defectos refractivos importantes, como hemos dicho, astigmatismos muy elevados, porque hayan sido operados de cirugía refractiva o de otro tipo, o por un traumatismo que haya producido una cicatriz o un astigmatismo muy elevado, etcétera. O sea, todas las cirugías, o sea, todos los defectos refractivos que estén en relación con la córnea, el trasplante de córnea los va a solucionar. Pero si el problema no está en la córnea, por mucho que trasplantemos la córnea, no vamos a solucionar el problema que está detrás, en el nervio óptico, en la retina, etcétera. Bueno, o centro, o Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla é un dos centros que están acreditados para facer este tipo de trasplantes. Non sei se se dan moitos casos. Sí, hai moitos casos porque, bueno, hai mucho paciente que está pendiente de trasplantes de córnea. El Instituto Gómez Ulla pues, recibe muchos pacientes con esta patología y se hacen efectivamente bastantes trasplantes de córnea. Non sei se se precisa moito material específico. Se necesita un material específico para cada uno de estos tipos de trasplantes. No es lo mismo hacer un trasplante penetrante, no es lo mismo hacer un trasplante lamelar superficial, no es lo mismo hacer un trasplante endotelial. Cada uno requiere una tecnología, pero después para hacer los controles posoperatorios también se requieren de una tecnología determinada, ¿no? Tenemos que estudiar esas córneas, saber cuándo les vamos a sacar los puntos, cuál es el punto que le vamos a sacar, si tenemos que practicar otro tipo de cirugía, y para eso hace falta una tecnología con la que cuenta el Instituto, claro, para poder llevar a cabo estos posoperatorios. De feito, sobre o posoperatorio tamén quería preguntarlle, porque despois de ter unha intervención deste tipo, supoño que hai que ter uns certos cuidados. Evidentemente. Los pacientes hay que explicarles que aunque la recuperación visual es importante y bastante rápida, a todos nuestros pacientes, dependiendo del tipo de trasplante, evidentemente, hay un periodo de tiempo en el cual necesitamos, y ese ojo necesita estabilizarse. Por ejemplo, en los trasplantes penetrantes es muy frecuente que la capacidad visual final se suele adquirir sobre los 6 meses, un año aproximadamente, ¿vale? Que a veces hay que hacer algún retoque, en la mayoría de los casos no, pero a veces sí hay que hacerlos. Cuando los trasplantes son, por ejemplo, endoteliales, que solamente ponemos la capa posterior de la córnea, la recuperación es mucho más rápida. Habitualmente a los 3-4 meses ya quedan viendo cómo quedan viendo finalmente, pero claro, ese tipo de trasplantes solamente se pueden hacer en pacientes que tienen patología de la parte posterior de la córnea, como es la distrofia de Fuchs, las queratopatías bullosas, que se descompensa esa zona, ciertas patologías. Claro. Imos falar agora de miopía. A que se chama alta miopía no ámbito oftalmolóxico? Bueno, la miopía es una patología muy frecuente hoy en día, ¿no? Por todo el trabajo pues, de cerca que hacemos, y más los niños, ¿no? Pero realmente la miopía ya nos empieza a preocupar a los oftalmólogos, es cuando se llama una miopía patológica, que es la miopía magna. A partir de los 6-7 dioptrías más o menos es cuando ya consideramos que esa miopía es importante. Siempre hay que valorar el fondo de ojo, evidentemente, ¿eh? Hay que ver cómo está esa retina, cómo está ese nervio óptico, pero a partir de los 6 dioptrías es cuando realmente hay que hacer exploraciones exhaustivas de la retina del polo posterior, de la retina periférica, y los retinólogos pues bueno, tienen ahí mucha función también. Preguntaba esta cuestión en concreto porque é verdade que un dos avances tamén que se ten dado na saúde ocular é a
unha intervención na que se colocan unhas lentes intraoculares que se chaman, se non me equivoco. En que consiste un pouco esa intervención? Te voy a explicar, vamos a ver. La cirugía de la miopía, hay varios tipos de cirugía, ¿no? Dependiendo del estudio que se hace y dependiendo del grado de miopía y cumpliendo una serie de características que dependen, bueno, evidentemente ese globo ocular tiene que estar preparado y ser sano. No puede ser una miopía que tengamos la retina deteriorada, que tengamos la papila deteriorada, etc. Pero presuponiendo que todo eso lo hemos analizado, que se analiza, y que es candidato a hacer algún tipo de cirugía, pues tenemos la cirugía láser, por todos conocida, que hay varios tipos, y después tenemos la cirugía intraocular. ¿Para qué queda reservada esa cirugía intraocular? Es decir, que ya entramos dentro del ojo, pues evidentemente queda relegada para pacientes que por sus dioptrías no pueden ser operados de cirugía refractiva. Bien, o porque presenten una patología de base. Por ejemplo, hay pacientes que tienen unas dioptrías no muy elevadas, pero tienen una patología como una superficie ocular alterada, un ojo seco severo, bueno, ciertas características que no nos gusta aplicar el láser porque se van a poner peor, entonces también son candidatos a esas cirugías intraoculares, ¿vale? La cirugía intraocular novedosa, porque hay dos. Tenemos la cirugía del cristalino transparente, que es sacar lo que se llama el cristalino, o cuando nos hacemos mayores lo que llamamos la catarata, poner una lente intraocular, de las características que sean, que nos pida el paciente, y eso es un tipo de cirugía también de miopía. Esta cirugía queda relegada habitualmente para aquellos pacientes que tienen un poco de catarata o tienen catarata y son mayores de 50 años. Pero realmente la cirugía más revolucionaria que está para los pacientes entre los 20 y los 40, 45 años que no tienen catarata, y que se supone que tienen una alta miopía, son las cirugías intraoculares. Bien, dentro de las cirugías intraoculares, así como cuando sacamos el cristalino perdemos la acomodación, en este tipo de cirugías no perdemos la acomodación. Podemos ver de lejos y de cerca porque la capacidad acomodativa del cristalino es preservada. Hay lentes que se ponen en la cámara anterior, ¿vale? Son de apoyo angular para corregir estas miopías. Hay otras que son ancladas en el iris, también para corregir la miopía, y hay otras que son como unas lentillas de contacto, que se llama así, Implanted Contact Lens, que son las ICL, que son unas lentes que se ponen delante del cristalino, entre el cristalino y el iris, y esas lentes no se ven, son inapreciables. Y es lo que son las lentes más revolucionarias hoy en día, ¿no? ¿Cómo se opera? Pues igual que una catarata, tenemos que hacer una pequeña incisión, pequeñita, y con mucho cuidado pues implantamos esas lentes. Son lentes que están además reservadas, como dije antes, no solamente para miopes muy elevados, que les proporcionan una muy buena calidad visual, sino también para aquellos pacientes que tienen pues alterada la superficie ocular, porque no cortamos los nervios, cortamos muy poquito, y bueno, son pacientes que no tienen tantas molestias, aunque claro, hay pacientes que tienen un ojo seco severo y que algo de molestias tienen. Antes apuntaba vostede o da operación con láser, que é verdade que na rúa pois, é o máis coñecido. Todos coñecemos a alguén que se operou de miopía mediante láser, pero segundo nos está a contar, hai oportunidade para as persoas que teñen moitas dioptrías, tamén poden acceder a este outro tipo de intervención. Estas lentes, las ICL o las lentes intraoculares, nacieron para corregir estos defectos refractivos muy grandes que no se podían corregir con el láser, porque lo que no podemos es actuar con el láser sobre una córnea para sacar muchas dioptrías y dañar esa córnea, ¿no? Entonces fueron cuando surgieron estas lentes. Es una alternativa muy importante para estos pacientes. Sí. Digo porque é verdade que moitas veces hai tempo escoitábamos, pois non me podo operar con láser porque teño demasiadas dioptrías. Pois xa temos solución, por lo tanto. Solución. Hai que cumplir unos criterios también, no es quiero operarme, no, tenemos que hacer un estudio exhaustivo con una serie de tecnología, medimos varios parámetros y la mayoría se pueden operar, pero hay algunos casos que tampoco se pueden operar porque no cumplen criterios.
Non sei se iso de pasar moito, porque xa o apuntábamos antes, xa apuntaba vostede cando estábamos a falar dos trasplantes de córnea, non sei se se produce moito entre os pacientes que somos un pouco que chegamos a unha consulta e decimos queremos facer isto, como se todos puidéramos facer calquera tipo de operación. Evidentemente, la mayoría de los pacientes vienen porque han escuchado, me han dicho, he oído, fulanito se operó, quedó muy bien, y entonces yo también quiero, y muchos, no muchos, pero algunos de ellos vienen buscando una característica determinada, claro. La mayoría de las veces, afortunadamente, se pueden operar, pero hay algunos casos que no cumplen criterios y no deben de operarse, porque es peor el beneficio que van a obtener que las ventajas. Entonces, para eso hay que ser muy exhaustivos, hay que hacer muchas pruebas y tenemos que estudiarlos muy bien. Cal é o nivel de satisfacción, máis ou menos, polo que poden ver despois no seguimento, cando se intervén alguén e se lles colocan estas lentes? Vai ben a cousa normalmente, polo xeral? Sí, el nivel de satisfacción es elevado, muy alto. Siempre hay alguien que está descontento, evidentemente, claro. Yo no sé si es que tienen unas expectativas o se han creado unas expectativas que no han visto cumplidas y entonces se ven pues que no están contentos, pero en un alto porcentaje, muy alto, yo diría que el 90 y muchos %, la mayoría acaban contentos. No obstante, tengo que decir que es una cirugía que tiene que venir el paciente convencido que quiere hacerla. Nosotros podemos explicarles los beneficios, los perjuicios, que creemos que es lo más adecuado para el paciente, pero el paciente tiene que demandar esa cirugía, porque realmente es como va a quedar contento, el que quiere hacerlo de verdad. O sea, ustedes dan as pautas. Nosotros damos las pautas, efectivamente. Tería que facer isto. Efectivamente. E logo xa, pois, cada un co seu nivel de satisfacción. Antes de rematar, había unha cuestión que se me quedou antes pendente cando falábamos do trasplante de córnea, que é as doazóns, porque para que haxa un trasplante finalmente ten que haber doazóns. Non sei se hai suficientes, se producen suficientes doazóns deste tipo. Sí, la verdad es que nos gustaría que hubiese más, ¿no? Pero ahora, desde que funciona el banco de ojos, que funciona, que está en La Coruña, la verdad es que funciona todo bastante mejor, porque se analizan muy bien las córneas. Después las donaciones dependen de cada hospital, evidentemente. Son los coordinadores de trasplantes los que están encima de los donantes, de los posibles donantes, y realmente hacen un trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Porque, bueno, yo entiendo que en esas situaciones que una persona está muy, bueno, afectada porque ha perdido a un familiar, que venga una persona a pedirte, mire, ¿puede usted donar sus órganos para tal? Hombre, es muy doloroso, pero realmente en Galicia estamos muy orgullosos de nuestras coordinadores, son todos muy buenos profesionales y hacen todo lo posible para extraer la mayor parte de tejidos y órganos que puedan. No podemos decir nada malo, solo cosas buenas de ellos. Non apuntaba porque é verdade que cando falamos de doazón de órganos sempre se nos ocorren os órganos máis principais, non pensa que nos ollos pois tamén se poden dar grandes solucións. Por lo que nos cuentan los coordinadores, los ojos es algo que al gallego le cuesta un poquito más entrar en la donación, ¿no? Que les cuesta, pero bueno, cuando les explicas y ellos comprenden y realmente suelen donar, sí. No somos malos donantes, los gallegos somos buenos. Podríamos ser mejores, pero no estamos mal. Pois un bo sinal. Aquí deixamos a entrevista xa, un placer falar con vostede, que nos explicara un pouquiño máis este tipo de doenzas e, sobre todo, as solucións, que é un pouco que queremos saber sempre. Moitísimas grazas a vostede e ao Instituto Gómez Ulla. Muchas gracias. E nos volveremos con máis entrevistas aquí no Preguntoiro, como sempre, na semana que ven. Graciñas por atendernos.